Ya estamos de regreso, queridos amigos. Hoy estamos hablando en este tema, claro, a partir del don de la fe, cómo ser creyente y hacerse sentir en una sociedad que parece ser que cada vez es menos creyente. Cómo hacerse sentir ante gobernantes que parece ser que cada vez son menos respetuosos de Dios y de los asuntos de Dios. Y estoy desarrollando este tema hoy con el padre Luis Gerardo Fernández. Él es sacerdote legionario, capellán de la organización ciudadana Hazte Sentir y de la organización Saber Votar. Y estoy conversando también con Guillermo Torres, que es director de Hazte Sentir. Saber votar, padre. Alguien diría, ¿y qué hace este padrecito en esos temas? ¿Qué hacen estos clérigos? Los curas, ¿no? Como dicen, los curas a sus iglesias. Y no falta el que diga, al César lo que es del César. ¿No cree usted que se mete en política al estar en una organización dirigida al ejercicio democrático? Mira, la conciencia la tengo muy en paz y muy tranquila en el sentido de no estar transgrediendo ni el derecho canónico ni las leyes civiles en torno a esto. ¿Por qué? Porque tengo muy claro que como sacerdote, como ministro, eh, tengo un deber de orientar y de formar. Yo no voy a decir voten por uno, voten por otro. Lo que yo pongo sobre la mesa es ustedes decidan en función de valores y de principios que ustedes tienen. Y creo que en este sentido asumo una responsabilidad seria que a lo largo de la historia de la Iglesia se ha vivido por parte de la Iglesia, el compromiso también social, humano de la Iglesia. Repito esa frase que mencioné al principio del programa, un evangelio que no se hace cultura, no se vive coherentemente, no se vive con profundidad. Y yo lo que hago en el fondo es un servicio ministerial, creo que muy necesario, no solamente con la sociedad civil, incluso con legisladores, te mencionaba hace rato, que pues me pongo a su disposición como sacerdote. ¿Sí tomaron nota, señores legisladores? Aquí tienen a un sacerdote a su Su disposición. disposición, y con mucho gusto, De esto no hay todos los días. y con mucho gusto. Y con mucho gusto. Esto que me acaba de decir, padre, en un programa como estos en televisión también le pregunté a un rabino, ¿eh? Y además era el jefe de la comunidad sefaradí Sefardí. en aquel tiempo, el rabino Abraham Palti. Era también un tiempo previo a elecciones, ¿no? Sí. Y estábamos hablando sobre esta participación de los ministros de culto y le pregunté, ¿usted se siente limitado a decirle a su comunidad judía por quién votar? Y me dijo, no, yo no me siento limitado. Estos son mis corderos y yo les digo por quién votar y yo les digo por quién no votar. Y le pregunté, ¿y si lo regañan? Pues yo quiero ver quién entra a mi sinagoga. Vamos, con esa energía, ¿no? Pero pareciera como que en este país hay un temor a acallar a los obispos y a los sacerdotes católicos porque saben que son líderes de opinión. ¿O no, Guillermo? Es que hay un mal entendimiento de lo que es el laico y lo que es el laicismo, y hay una combinación ahí mental muy fuerte, ¿no? No hay una distinción de que hay papeles distintos y que claro que también tienen derechos civiles, digo, los marca claramente la Constitución y el artículo 130, menos que hay un mal entendimiento histórico, ¿no? Porque también eso ha pasado. Sí, pero al rato ya me van a decir a mí que yo no le diga a mis hijos por quién votar. Sí, no. Hay una historia muy real y es el hecho de que quien propone este tema de la separación iglesia-estado no es el Estado, es la Iglesia. Sí, claro. Y de manera particular, en tiempo de la Revolución Francesa, esta distinción fue muy importante, muy necesaria. Y hace muchos años, tú sabes que Francia es la hija predilecta de la Iglesia en Europa. Hubo un reconocimiento cuando el presidente de Francia, bueno, el nombre no lo recuerdo, pero vino a Roma a que el Papa le reconociera como presidente, dio un discurso sobre lo que es realmente el laicismo y la laicidad, extraordinarios, y cómo la Francia de hoy no se puede entender sin la presencia de la Iglesia. Y un país que te diría, pues debería ser o podría ser el jacobino más importante de la historia, nos da un ejemplo de cómo se puede colaborar y trabajar juntos. No somos encontrados uno con otro, estamos para construir juntos. Y que no, el discurso de Benedicto XVI en la ONU es una cátedra, precisamente. De lo que es la laicidad
claro. sin llegar a este laicismo extremo. Y ese fue Nicolás Sarkozy el que Nicolás Sarkozy, Ah, efectivamente, Nicolás Sarkozy. el presidente Nicolás Sarkozy. Qué bueno que el padre Fernández lo diga. Una cosa es laicidad y otra cosa es laicismo, ¿no? Le pediré que sea más preciso con esto. Por ahora vamos a revisar cuáles son los temas que se han de revisar para poder decidir por quién saber votar. La evaluación de los candidatos a elegir incluye los asuntos relacionados con los valores humanos occidentales. En la vida, el candidato debe ser promotor del derecho humano a la vida, en cualquier etapa y circunstancia. En el matrimonio, debe reconocer sus beneficios y promover el matrimonio natural entre un hombre y una mujer. En la adopción, ha de respetar el derecho de los niños a ser adoptados en una familia constituida por un padre y una madre. En el ámbito laboral, ha de promover la cultura del trabajo que permite una eficaz armonía personal entre la esfera laboral y familiar. En la transparencia y honestidad, debe ser combativo con la impunidad y corrupción y no tener antecedentes penales. En la libertad religiosa, ha de ser respetuoso y promotor de este derecho humano fundamental. En la seguridad, justicia y narcotráfico debe promover la protección a niños y adolescentes y garantizar la seguridad pública e impartición de justicia libre de compromisos. En la inversión económica, debe ser promotor del capital privado por encima de la inversión pública. En la educación, ha de tutelar la participación de los padres en la educación de los hijos. Estas son las cosas a revisar, digamos, por parte de un cristiano, de un católico. Padre, ¿qué diferencia hay entre laicismo y laicidad? Yo te diría, laicidad es esa sana distancia entre lo público y lo religioso. Es justamente esa separación de lo que es al César, y lo que es de Dios es de Dios. El laicismo es un recrudecimiento de esa laicidad y decir, Iglesia, tú te me quedas en la sacristía, no tienes derechos, no puedes hablar, no puedes decir, no puedes opinar, porque aquí el que manda soy yo, ¿no? Un Estado laico, real y verdaderamente, debiera custodiar el derecho de cada uno de sus ciudadanos a practicar la religión pública y abiertamente que prefiera. Esa es la verdadera laicidad. Usted nos hablaba hace un momento de Nicolás Sarkozy, aquel presidente de Francia, y yo pensé, bueno, esto tiene más tiempo. A ver, ¿qué el emperador Constantino no traía ya esa? Eso mismo ya se lo traía él. Te diría, viene del Evangelio, ¿no? Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Ajá. Sí, tiene. Constantino, ¿no? Ay, siglo IV, y Edicto de Milán. reconoce la libertad religiosa, que es un derecho. Sí, claro. Es un derecho humano. ¿Nos puedes hablar un poco de ello? Sí, claro. A ver, aquí en el caso de nuestro país tenemos poco con el reconocimiento de la libertad religiosa. No tenemos ni 10 años de que se reconoció con la modificación del artículo 24 de la Constitución. Y tardó mucho tiempo en que los congresos locales la fueron ratificando como una reforma constitucional. Porque queramos o no, en nuestro país pues hay todavía el pasado de la masonería, está el pasado de algunas formas de ver mal a la iglesia, ver mal el papel de quien participa en la iglesia y quien participa en la política, ¿no? ¿Cuántas veces se crucificó en vida a Carlos Abascal, por ejemplo, que hacía su actividad política muy abierta? El ejercicio de la libertad religiosa es algo fundamental porque es, de alguna manera, es la práctica de la realidad de lo que nosotros pensamos y sentimos. Por eso es importante la objeción de conciencia, por ejemplo, en la práctica religiosa, en la práctica médica, perdón, cómo se debe llevar a cabo la objeción de conciencia si yo me quiero negar, por ejemplo, a practicar un aborto, porque yo sé que ahí hay una vida, incluso más allá del punto de vista religioso científico, pero si yo tengo ese precepto muy claro, y hoy en día la Constitución también permite la objeción de conciencia en el tema de salud. Entonces, es un tema crucial, creo que no lo hemos todavía digerido bien, tenemos que saberlo digerir más y saberlo comunicar bien qué es la libertad religiosa, porque hay una mala interpretación a veces pensando que es que estemos a favor de actos fanáticos. No, es estar a favor de la verdadera práctica religiosa sin una confusión entre la profesión y el ejercicio propio. Que es el derecho a creer en la divinidad que yo quiera, pero también el derecho a manifestar aquello en lo que creo. Vamos acercándonos a conclusiones, pero antes revisemos, queridos amigos, qué nos dice la palabra de Dios hoy, en este domingo.
hagamos una breve lectio divina, conozcamos el Evangelio de hoy. Eso nos dice el Señor. Este es el último domingo del año litúrgico. En este día celebramos la solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo. La realeza de Jesús se hace visible en la Iglesia por su justicia, su servicio y su caridad. Con la enseñanza del juicio final, concluye el evangelista Mateo el discurso escatológico con la finalidad de manifestar la verdad sobre el reino de Dios. En el juicio definitivo que el Señor hará de cada uno de nosotros, lo que contará será la actitud de amor o indiferencia hacia los necesitados. Es una lección muy clara y directa. No se hace referencia a la oración, ni al culto, ni a la Eucaristía. Esto no quiere decir que todo esto no sea importante y necesario. Más bien indica el punto central y esencial del Evangelio y su vivencia: la opción por los pobres y necesitados. Si no se da esto, todo lo demás de nada sirve. Vivir y ejercitar la misericordia no es tener un corazón sentimental y melancólico, ni realizar de vez en cuando alguna obra de misericordia para calmar y tranquilizar nuestra conciencia. El hombre misericordioso reacciona con toda su persona, tiempo y cualidades ante el sufrimiento ajeno, para hacer todo lo que está de su parte por remediar las situaciones de dolor y marginación. Esta es la misericordia, que al final de la historia atrae la bendición definitiva, la salvación total de Dios. Amarnos unos a otros en la misma medida que Jesús nos ha amado es la recomendación que Jesús nos hace al final de su vida, y es, además, la señal propia del cristiano. Es el signo que mejor nos identifica como discípulos de Jesús. Y a la luz de esta afirmación debemos revisar todos nuestros actos. Jesús es Rey desde el servicio y el amor, y el reino se realiza en la historia solo a través del amor preferencial por los pobres. Toda la vida cristiana se centra en dejarse amar y en amar. Dios es amor. Nosotros debemos amarnos porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios y odia a su hermano, es un mentiroso, pues quien no ama a su hermano a quien ve, no puede amar a Dios a quien no ve. ¿Cuándo aprenderemos a vivir desde el amor y para el amor? Durante esta semana, intentemos que la comunión con su palabra y con su pan nos lleve a comulgar más y mejor con los hermanos en el amor y en el servicio, en la comprensión y en el perdón. Intentemos dejarnos amar por Él y amar a los hermanos desde Él. Eso nos dice Dios hoy en esta solemnidad de Cristo, Rey del Universo. Vamos a conclusiones. Tenemos 2 minutos más. Guillermo, director de Hazte Sentir, ¿qué concluyes después de 1 hora de programa hablando de la necesidad, derecho y libertad de hacerse sentir? Mira, yo creo que es importante que no nos quedemos con brazos cruzados, que salgamos a la acción, que hagamos con mucha conciencia, que pongamos en práctica la libertad religiosa en todo nuestro sentido, que no nos dé miedo salir, que salgamos todos juntos a construir el reinado social de Cristo. Creo que ese es un punto fundamental como católicos, laicos, comprometidos. Padre. Roberto, además, gracias de la invitación nuevamente a participar contigo en el programa. Creo que debemos asumir la responsabilidad como cristianos, como católicos, del rumbo que lleva nuestro país. No podemos quedarnos de brazos cruzados. Creo que tenemos hoy un compromiso serio ante la historia de incidir en el porvenir de nuestro país. Estos son algunos de los medios que a través de Saber Votar y Hazte Sentir podemos ofrecer a la sociedad, pero entre nosotros, en el equipo de Hazte Sentir, decimos siempre esta frase: lo que no se vale es no hacer nada. Lo que no se vale es quedarte de brazos cruzados.
Lo que no se vale es ver cómo pasa la historia y no incidir en ella para lograr, en esta solemnidad del día de hoy, el reinado social de Jesucristo que ya mencionó Guillermo. Ambas organizaciones están abiertas a aceptar a personas que quisieran formar parte de ello. Así es, pueden participar en nuestras redes sociales. La página de internet es www.haztesentir.mx. En Facebook estamos como Hazte Sentir. En Instagram estamos como Hazte Sentir. En ellas pueden participar. Ahí encuentran también datos de contacto con cada uno de nosotros para poder participar activamente. Padre, le agradezco mucho que haya venido hoy Es aquí. un privilegio. Gracias por la invitación. Guillermo, mil gracias. Muchas gracias, Roberto, por la invitación. Y les pido un favorcito. ¿Cuándo habrá elecciones el próximo año? En junio del En 2021. junio. Sí, es. ¿No pudieran ustedes venir en mayo otra vez? Sí, claro, con gusto, con ¿Sí? gran gusto. Sí, claro que sí. Para volver a hablar de cómo saber votar, pero ya en un tiempo cercano a hacerlo. Con mucho gusto, ¿Trato Roberto. hecho? Claro que Perfecto, sí. claro que sí. Jamás deshecho. Exacto. Yo tengo un comentario final, mire usted, respecto a la libertad religiosa. Todo ser humano estamos conformados por cuerpo, mente, alma y espíritu. Y por ser espíritus tenemos una espiritualidad y la manifestamos en la religiosidad. Y no reconocerle a una persona eso es intentar despedazarla y deshacerla. No se puede despersonalizar, no se puede deshumanizar a nadie. Tenemos la libertad de expresar aquello en lo que creemos. Gracias por haber estado con nosotros. Oiga, feliz semana, feliz solemnidad de Cristo Rey del Universo y como siempre, oiga, Dios le guarde. Gracias.